Tú que hiciste tanto daño a un hombre sencillo, soltando una carcajada al verlo sufrir, no te creas a salvo, pues el poeta recuerda. ¿Te gustan las novelas históricas? Las narraciones hechas con base en hechos reales que no han sido lo suficientemente investigados. Los relatos donde se mezcla la realidad con la ficción y no es posible encontrar fácilmente la línea divisoria. Pues bien, entonces te va a encantar esta novela de Olivier Guess, La desaparición de Joseph Mengele, publicada por Tusquets en el año 2018. Es una reconstrucción histórica fascinante de uno de los grandes genios del mal. Bienvenidos a La Boca del Ciego, un canal que busca conversar de literatura, que busca conversar de libros y de la pasión que su lectura suscita. Comencemos. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se desplegó una amplia propaganda casi que a nivel del globo terráqueo para decirle a la humanidad que podía estar tranquila, que esos hechos jamás volverían a ocurrir y que para asegurarse que esos hechos jamás pasaran de nuevo, se iban a crear unas organizaciones supranacionales que se iban a encargar de traer paz y tranquilidad al mundo entero. Se iba a dar un pacto mediante el cual no iba a volver a haber fusilamientos, desmembramientos, campos de concentración, cámaras de gases, y que además a los responsables de las barbaridades nazis se los iba a llevar a juicio. Y entonces evidentemente se llevaron a algunos cargos medios nazis a los famosos juicios de Nuremberg. Allí se juzgaron a algunas personas, se las condenó, algunos tuvieron que pagar con pena de muerte, otros 10, 20 años, etc. Otros fueron liberados porque no se les encontraron pruebas contundentes para condenarlos. Pero la inmensa mayoría de ellos recurrió a la manida excusa de decir que simplemente eran soldados u oficiales que tenían que obedecer a una jerarquía que determinaba las órdenes y ellos sencillamente las cumplían. Pues bien, no obstante toda esta propaganda, hay cosas que poco se dijeron. Por ejemplo, que los Estados Unidos, el gran defensor de derechos humanos y de libertades en el mundo, organizó una operación encubierta que se llamó Paperclip, que consistía en reclutar científicos, médicos, ingenieros, intelectuales nazis, intelectuales de la Gestapo, intelectuales del Partido Nacional Socialista Alemán, para que les ayudaran a desarrollar sus programas nucleares, espaciales, geoestratégicos, en fin. Desde el punto de vista soviético pasó algo semejante. Ellos también tenían su operación Paperclip. También reclutaron científicos, ingenieros, etc., para desarrollar su programa atómico, su programa nuclear y su programa espacial. Es decir, que esto fue totalmente a espaldas de la comunidad, ¿verdad? El Vaticano, por ejemplo, organizó una operación encubierta a gran escala que se denominó Red Lines, que consistía fundamentalmente en garantizar que cientos y cientos de oficiales alemanes, de ingenieros alemanes, de gobernantes alemanes pudieran llegar al cono sur, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, etc. Y allí se les garantizaba que no los iban a deportar, que les daban una nueva identidad, y ellos se incrustaron a esos gobiernos y ayudaron a esos gobernantes a desarrollar las políticas nazis dentro de esos
respectivos gobiernos. Pero si hay algo que escandaliza aún más, es que ustedes recordarán que Alemania fue partida en dos. Construyeron un muro en la mitad y entonces dividieron el territorio alemán en dos. Una parte se la quedaron los soviéticos, ¿verdad? Digamos, le llamaron Alemania del Este, y la otra parte se la quedaron los franceses, norteamericanos e ingleses, la Alemania Occidental. Y se suponía que la Alemania Occidental iba a cazar a todos estos nazis furibundos y los iba a llevar ante los tribunales. Pero si leyéramos a Albert Norden en su famoso libro marrón, nos vamos a enterar que lo que hicieron los alemanes occidentales fue sencillamente reclutar también a muchos de estos nazis e incluirlos en el gobierno, que fueron fundamentales en el desarrollo de la Alemania que decía que iba a combatir el nazismo, el fascismo y todas estas formas de ver el mundo con unos lentes bastante oscuros. Uno de tantos oficiales que llegó a América en la operación Red Line, propiciada por el Vaticano, fue Joseph Mengele. Un académico, un científico, un médico con una formación intelectual súper adelantada. Tenía 2 doctorados, uno en antropología y otro en medicina. Fue el encargado de los desarrollos genéticos, de los desarrollos en eugenesia dentro del proyecto nazi, ¿verdad? En 1943 tuvo una herida en el campo de batalla y por lo tanto lo relevaron de los combates y lo colocaron al frente del campo de concentración de Auschwitz. Allí se encargaría de desarrollar todo el programa genético, porque ellos estaban convencidos de que podían desarrollar la raza alemana a través de laboratorio. En el año de 1945 fue capturado por las tropas norteamericanas y fue puesto en libertad porque pensaron que sencillamente era un soldado más. Ustedes recordarán que los SS debían marcarse aquí un número secreto para comprobar a través de este número que efectivamente eran agentes de esta élite, de este grupo élite en la Alemania nazi. Pues resulta que cuando a Mengele le iban a poner este número, él no lo permitió, nunca dejó que le colocaran este número allí, y por lo tanto que creyeron que era un soldado cualquiera y pues le dieron, lo dejaron salir de ese lugar, y entonces puede viajar a la Argentina. Debe dejar atrás a Irene, una mujer que ama profundamente, y a su pequeño hijo de nombre Rolf. Llega a Buenos Aires, a la Buenos Aires de Juan Domingo Perón, un militar que se ha casado con una actriz muy famosa, una mujer muy carismática que se llama Eva Duarte. Y ellos dos son los símbolos de Argentina en este momento. Perón será quien se encargue de garantizarle inmunidad diplomática, de garantizarle que no lo van a extraditar a Europa, puesto que en Europa se está desatando supuestamente una búsqueda de altos mandos nazis, ¿no? El peronismo está basado entonces en una mezcla de nacionalismo, de cristianismo, es una mezcla bastante heterogénea, y a ese discurso de Perón le atraen las ideas del nazismo alemán, la organización del Estado alemán, los desarrollos científicos, y entonces piensa que estos alemanes pueden nutrir su país, ¿verdad? Entonces es una época muy provechosa para Mengele. Hay cenas, hay mujeres, hay licores, hay fiestas, todo está muy bien. La cosa se empieza a complicar cuando Eva Perón, que es la que le da el respaldo popular a Juan Domingo Perón, muere víctima de un cáncer de útero.
la gente empieza a quitarle el respaldo popular a Perón, empiezan a haber huelgas, protestas, en fin, y eso hace que Perón sea derrocado. Deba huir a Paraguay, posteriormente a Panamá, y allí se dedicará a las mujeres y al licor, y en fin. Esto obligará a que Mengele se refugie en Paraguay, donde hay otro dictador, Alfredo Stroessner, que inmediatamente le da la ciudadanía y le promete que jamás va a permitir que lo extradite ninguna nación. Pero acá aparecen otros actores. Aparece un actor que se llama Simon Wiesenthal. Él es el cazador de nazis, un judío que se ha ido por el mundo cazando nazis, creó una organización para cazar nazis, capturarlos y llevarlos a Europa para que, digamos, enfrenten los hechos que han cometido, ¿verdad? Y otro es el Mossad, una especie de CIA israelí que se ha ido por el mundo también capturando nazis. Y en Buenos Aires habían capturado a Adolf Eichmann, un altísimo cargo nazi. Lo capturaron en Buenos Aires, lo sacaron en un avión privado, en un vuelo comercial, y se lo llevaron a Israel. Allí lo llevan a un juicio y terminará ahorcado. Entonces, pues claro, esto hará que Mengele diga: no, miércoles, no puedo, la ciudad ya no es, no me da tranquilidad, y deberá irse, internarse 300 kilómetros en la selva de Buenos Aires de Brasil, y allí se perderá. Mengele entonces va a permanecer en una aldea por allá de Brasil 13 años al cuidado de una familia que lo cuida, porque evidentemente la familia de Mengele, que tiene mucho dinero, envía dinero para que le den todo lo que necesita. Pero vienen las enfermedades, viene una especie de locura, el mal genio, y entonces esta familia terminará chocando fuertemente con Mengele, lo abandonarán, y al final de sus días terminará recluido en una covacha de una favela en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Allí, solo, aislado, ¿verdad? Al cuidado de una negra, una mulata, que es la que se va a encargar de sus últimos días, y es una mujer por lo menos 30 años menor que él, y de la que termina dependiendo, y en el colmo de la locura le dice que por favor se vaya a vivir con él, y la mujer le dice: claro, yo me voy a vivir contigo si nos casamos. Y él dice: ¿yo? Aquel que creyó en la raza pura, casándose con una negra, imposible. Entonces no se casa, la mujer lo abandona, y este es un golpe mortal para Mengele, que termina ahogado en una playa y aparentemente muere sin pagar un solo día de cárcel. Mengele es entonces un académico, un burgués, alguien supremamente inteligente que está empeñado en descubrir el secreto genético para producir en laboratorio la raza alemana que tanto vanaglorian y elogian, ¿verdad? Entonces, desde el año 43 ha estado al frente de esta investigación en Auschwitz, y él dirige otros campos de concentración a través de otros médicos para desarrollar investigaciones científicas que les permitan eso que es el sueño de crear lo que ellos llamaban el Cuarto Reich, es decir, una nación poblada de gente exclusivamente alemana, bajo los ajustes y condicionamientos de eso que ellos deseaban y añoraban como la raza perfecta. Entonces, pues evidentemente este señor se puso a experimentar con cuerpos vivos, generalmente con gemelos, porque él decía que ahí estaba la clave genética para poder desarrollar esta raza perfecta, ¿sí? Pero ojo, estas experimentaciones no hubieran sido posibles si no hay dinero que las respalde. Por lo tanto, detrás de todo este proyecto nazi, pues tenían que haber grandes firmas, grandes compañías nutriendo el proyecto de enormes cantidades de dinero. De eso es de lo que habla Daniel Múnich en su famoso libro Negocios son negocios, de que hubo grandes marcas que financiaron el proyecto nazi,
que se sirvieron de los adelantos nazis, de la mano de obra barata a precio cero que se tenía en los campos de concentración, y que luego estas mismas empresas serán las que se enriquezcan aún más combatiendo el nazismo. Es un juego totalmente hipócrita. Bueno, pues este es el personaje principal de la obra de Oliver Guest. Más o menos todos sabíamos eso, esos datos históricos de Mengele. Pero ¿dónde está la magia de Oliver Guest? Pues que Oliver Guest nos crea una ficción para demostrarnos cómo tuvo que pagar Joseph Mengele la culpa de todas las fechorías que cometió. Es decir, el tema de esta novela es el castigo como suplicio. Desde la página 1 hasta la última página de esta novela, Mengele está escapando, va huyendo. Tiene que dejar de ser el que ha sido. No puede ya ser el aristócrata que era, de la familia importante, aquel señor lleno de reconocimientos y títulos, y debe irse transformando poco a poco en otra cosa. Al final de sus días termina en una covacha, en una cama, ahí defecando, meando, cagando en la misma cama, mezclándose con sus deyecciones y sus infecciones. Es decir, termina como una rata. Ahí está el pago por sus delitos. Es decir, él está siendo víctima de un proceso de transformación semejante al que le ocurrió a Gregorio Samsa en la Metamorfosis, ¿verdad? Entonces, al final de sus días terminará como un animal aislado, solo, derrotado, ¿verdad? Una de sus últimas esperanzas es su hijo Rolf. Le escribe unas cartas sentidísimas para hacer que su hijo se conmueva y entonces vaya a Brasil a visitarlo. Después de insistirle durante muchos años, Rolf va y lo visita. Pero Rolf ha estado en Europa leyendo. Rolf se ha hecho abogado y ha leído mucho, y en los periódicos y en libros, etcétera, se ha enterado que su papá no es ningún héroe nacional, que al contrario es un criminal. Entonces, cuando Rolf llega a Brasil y lo ve allí en Sao Paulo, en una covacha allí, en una situación deprimente, no siente compasión de su papá, no se reconcilia con su papá, al contrario, lo confronta y le dice: dime exactamente cuál ha sido tu participación en Auschwitz. ¿Por qué te llaman el ángel de la muerte? Y entonces su papá sale con el discurso de todos, ¿no? No, mira, yo sencillamente tenía que hacer caso, hay una estructura, yo sencillamente era un operador, era uno más, no sé qué, etc. Y el hijo se va, lo deja allí también, y ahí está la condena, ahí está el castigo. Cuando el hijo regrese a Europa, lo primero que hace es cambiarse el apellido. No quiere llevar más el apellido Mengele porque entiende que su papá ha sido, pues, digamos, él encierra, enmarca todo lo que es un criminal de guerra, ¿verdad? Justamente allí está el inmenso aporte de Oliver Guest, en mostrarnos mediante esta ficción cómo el personaje histórico tuvo que pagar todas sus culpas. Su cabeza era la de un ser enfermo, un ser paranoico que siempre estaba sospechando de los demás, y entonces eso hace que se encierra en sí mismo. Es un sujeto paranoico porque sabe que el Mossad está tras él, sabe que Simon Wiesenthal está tras él, sabe que cualquiera de sus antiguos compañeros lo puede traicionar, y entonces nunca está en paz. Claro, es una novela que tiene detrás de sí una investigación súper exquisita, con datos, con hechos reales, pero además toma esa realidad y la ficcionaliza. Y el relato es vehemente, parece una película, son planos que se van superponiendo uno tras otro, y mientras tú lees vas a darte cuenta que tú estás como Mengele. También no hay tregua, tú vas a toda, ¿verdad? Te va llevando la narración de una manera desaforada.
como Mengele, huyendo. Uno de los pasajes más interesantes a nuestra manera de ver dentro de esta novela es el momento en el que Mengele llega a la Argentina. Y entonces es acogido por el peronismo que es una mezcla de nazismo, de fascismo, de cristianismo, es una cosa ahí toda borrosa, no tiene una definición muy clara, y entonces el peronismo está soportado bajo estas ideas filofascistas, ¿verdad? Recuerden, el caso de Mengele no fue exclusivo. Hay cientos y cientos de nazis viviendo en Buenos Aires, viviendo en Córdoba, en el Río de la Plata, en muchos lugares, y contribuyendo de muchas maneras a fortalecer el gobierno que, como lo habíamos dicho anteriormente, se derrumba con la muerte de Eva Perón. Perón no contaba con que su mujer se fuera a morir y sabía que sin ella no tenía ningún respaldo popular. Tan es así que cuando Eva Perón muere, la manda a embalsamar. Necesita que el símbolo de Eva Perón se mantenga vivo en la comunidad. Entonces la manda a embalsamar, traen a un médico muy importante para que la mantenga embalsamada y que la gente piense que Eva Perón está viva. Luego el cuerpo muerto de Eva Perón lo van a secuestrar, lo desaparecen. Una cosa hermosísima que cuenta Tomás Eloy Martínez en un famoso libro que se llama Santa Evita. Se los hiper recomiendo, es una novela hermosa de leer. Bien, de otro lado, todos los gobiernos del sur del continente se nutrieron del fascismo alemán. Por eso tú vas a ver que después en lo que se llama la Operación Cóndor, que consistió más o menos en que todos los países de América Latina, de Suramérica, perdón, tuvieron dictaduras, unas dictaduras violentas, salvajes, que eran masacradoras con su pueblo, pues se nutrieron obviamente del modelo nazi que había llegado a estos territorios. Colombia no es la excepción. Recuerden que hay una teoría según la cual Hitler tenía a Tunja como un sitio de refugio, ¿no? Vemos con preocupación cómo en la actualidad resurgen teorías fascistas. Vemos a muchachos que adoptan símbolos nazis, discursos nazis, lenguaje nazi, un lenguaje de segregación, de exclusión, de muerte. Y creo que ahí hay un enorme aporte también de Oliver Guest. Él quiere que no olvidemos qué es esto del fascismo, que no olvidemos qué es el nazismo, quiénes se nutren con los conflictos, de dónde surgen, quiénes se benefician. Es un enorme mérito el que tiene Oliver Guest. A mi manera de ver, lo que él plantea es una recusación hacia la verdad oficial, porque fíjense que la verdad oficial nos decía que efectivamente hubo un gran pacto y que parte de ese pacto consistía en combatir el nazismo y en hacer que los responsables fueran ante las autoridades. Pero si nos ponemos a indagar, pues nos damos cuenta que fue una mentira. Y entonces ahí está otro enorme aporte. Las verdades oficiales terminan siendo imposiciones sobre la realidad. O sea, los gobiernos pretenden que nosotros creamos ciegamente en su interpretación de los hechos. Pero hay más de una interpretación. Por eso convendría releer a Nietzsche. Acuérdense que Nietzsche decía en una de sus famosas frases, una de sus famosas sentencias: no hay hechos, solo interpretaciones. Por lo tanto, no hay una verdad única, inamovible, absoluta. No, señor, lo que hay son muchas verdades, hay muchos discursos. Sí, pero ¿qué hace el poder? Pues el poder te impone una verdad y la oficializa, y entonces creemos que esa es toda la verdad, pero resulta que no, que hay otras verdades. Eso me parece que es fundamental dentro de este libro. Y otra cosa es la crítica enorme a la educación, porque la educación reproduce marcos de pensamiento, la educación reproduce esas verdades oficiales,
¿verdad? Y si la educación no nos enseña a pensar críticamente, pues vamos a creer a pie juntillas esas verdades oficiales y vamos a caer en el engaño. No, lo que debe hacer la educación es desestructurarnos, digamos, tomar esas verdades y demolerlas, enseñarnos a pensar críticamente para no ser simplemente repetidores de conocimientos, sino seres libres que pueden tomar una verdad y deconstruirla, como nos invita a hacer la filosofía, como nos invita a hacer el arte, como nos invita a hacer la literatura. Bien, queridos y queridas, súper invitados a que lean a Olivier Guess. Ojalá lo lean y me comenten a ver si su lectura se parece a esta que yo estoy haciendo o no. Yo creo que después de haber leído Olivier Guess podemos establecer dos conclusiones básicas. Primero, una acerca de la supuesta persecución hacia el nazismo. Nos damos cuenta que norteamericanos, soviéticos, europeos adoptaron a cientos de miles nazis para desarrollar sus proyectos científicos, económicos, militares, etc. Pero en el Cono Sur también se hizo otro tanto. Y se adoptaron militares y por eso tú ves ahora esquemas represivos enormes. Lo que ha pasado en Colombia ha sido una constante violación de derechos humanos. Llevamos más de un mes de paro y cada día hay asesinados, cada día hay muertos, cada día hay mutilados. ¿Y eso a qué obedece? Pues que a esas instituciones policiales y militares están educadas bajo la lógica del nazismo y del fascismo y suponen que su propio pueblo es su enemigo y lo combaten como si fuera su enemigo y pasan unas cosas de verdad desafortunadas. Y segunda conclusión de la obra de Guess. Fíjense que esto no es un ensayo. Vas a encontrar montones y montones de datos históricos, de datos de personajes reales, de muchos conocimientos, pero no es un ensayo. No, él toma esos datos y crea una ficción, crea un relato novelado para que sientas, para que se despierte en ti odio, ira, rabia, pasión, deseo, en fin. Hay gente que pudiera al final sentir empatía por la suerte de Mengele, porque lo ven apocado, derrotado, enfermo. Es una de las posibilidades, ¿no? Bueno, sin más, me despido, les deseo que los mejores vientos soplen a su costado y ojalá me escriban para saber cómo les fue con la lectura de Olivier Guess. Cuídense montones. Abrazos.